Buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, profesor. Buenos días. Vamos a dar inicio. Tenemos en la separata 21 aptitud verbal, ¿bien? En razonamiento verbal. Empezamos con la lectura. El dios Pan. Pan era el dios de los campos, ganados y pastores en la mitología griega. Se presume que fue hijo de Zeus y de Calisto o de Hermes y de una ninfa. Vino al mundo con piernas, cuernos y pelos de macho cabrío, por lo que su madre Buen día, se profesor. espantó al verlo. Buenos días. Así que Hermes lo llevó al Olimpo, donde fue objeto de mofa de todos los dioses. Pan fue educado por las ninfas como dios de los bosques y prados y protector de los pastores. Él gustaba de descansar y tomar siestas. Cuando dormía no podía ser interrumpido. Las cuevas le servían de morada, así como las rocas y los bosques, en los que cazaba y danzaba con las ninfas. Era también dios de la música, atribuyéndosele la invención de la flauta. Tuvo amores con varias ninfas, con las cuales llegó a tener unos cuantos hijos. Por otra parte, se decía que a veces se divertía causando miedo y terror con su trompetazo estremecedor o escondiéndose por la noche para sorprender a los viajeros que atravesaban bosques y montañas. Bien, entonces, vamos a ver. Andrés, lea el texto resaltado. Yo, Sí, Andrés. A ver, Mael, prosiga con el texto. El dios Pan. Pan era el dios de los campos, ganados y pastores en la mitología griega. Se presume que fue hijo de Zeus y de Calisto, o de Hermes y de una ninfa. Vino al mundo con piernas, cuernos y pelos de macho cabrio, pero lo que su madre se espantó al verlo, así que Hermes lo llevó al Olimpo, donde fue objeto de mofa de todos los dioses. Pan fue educado por los ninfas como dios que los bosques y prados, y protector de los pastores. Él gustaba descansar y tomar siestas. Cuando dormía no podía ser interrumpido. Las cuevas le servían de morada, así como las rocas y los bosques en los que cazaba. Y danzaba con los ninfas. Era también dios de la música, atribuyéndose a la invención de la flauta. Muy bien. Entonces, tuvo amores con varias ninfas con las cuales llegó a tener unos cuantos hijos. Por otra parte, se decía que a veces se divertía causando miedo y terror con su trompetazo estremecedor o escondiéndose por la noche para sorprender a los viajeros que atravesaban bosques y montañas. Bien. Entonces, ¿cómo se divertía Pan? Lo respondemos la pregunta. Causaba miedo y terror con su trompetazo. Causaba miedo y terror con su trompetazo. Estremecedor o escondiéndose para
sorprender a los viajeros. Repito, causaba miedo y terror con su trompetazo, estremecedor o escondiéndose para sorprender a los viajeros. Pregunta 2. ¿Qué labores eran encomendadas al dios Pan? La protección de los bosques, la protección de los bosques y pastores, coma, la composición musical, etc. Repito, la protección de los bosques y pastores, la composición musical, etc. Pregunta 3. Según lo que se infiere del texto, ¿cómo era la personalidad de Pan? La personalidad de Pan, ¿cómo que se infiere del texto cómo era la personalidad? Entonces, todo lo que es inferencia ya no está en el texto leído, sino se deduce, ¿no? Tenemos ahí la personalidad. Gustaba bailar con las ninfas, gustaba bailar con las ninfas, coma, tomar siestas o dormir, tomar siestas o dormir, coma, asustar a los viajeros, asustar a los viajeros, coma, proteger los bosques y defender a los pastores. Y defender a los pastores. 4. Por sus características, ¿a qué animales se podía asemejar Pan? ¿Ven? ¿A qué animal se podía asemejar Pan? A una cabra, se podía asemejar a una cabra, como macho cabrío, como toro, como etc. 5. ¿Con qué culturas antiguas se puede relacionar el mito del dios Pan? El mito, respondemos ahí, el mito del dios Pan se relaciona con la cultura griega, con la cultura griega, y respectivamente, con la cultura griega y respectivamente con su mitología, donde el dios o padre de los dioses es Zeus. Y también con la cultura romana. 6. Selecciona y marca el enunciado que emplee palabras sinónimas, referenciales. A ver, veamos ahí. El suelo de la selva es débil, pobre en comparación con la riqueza de vida que soporta. Bien, los docentes son innovadores y comprometidos luchadores que vencen día a día la miseria y el desgano. La vida procede de la vida, solamente la pueden generar los seres vivos. Los barristas saquearon algunos puestos del mercado. Ellos ignoraban que eran captados por la cámara de seguridad. El agua y la sal son elementos de origen mineral. Entonces, ahí los docentes son innovadores y comprometidos
Luchadores que vencen día a día la miseria y el desgano. Esa es la respuesta. 7. Discrimina y subraya. Discrimina y subraya. Y subraya el término que no es sinónimo de cada serie de palabras. El término que no es sinónimo de cada serie de palabras. Ahí, por ejemplo, donde decimos vanidoso, insolente, copioso, fatuo, ingreído. Entonces, subrayamos copioso, porque eso no es sinónimo de los demás. En B, subrayamos fianza, garantía, prenda, aval, plagio. ¿Qué palabra debemos subrayar ahí? Plagio. Debemos subrayar plagio. Plagio. En C, dice escuálido, esmirriado, hambriento, famélico, facundo. Debemos subrayar facundo porque no pertenece como sinónimo a los demás. Facundo. En D, oportunista, aprovechado, chaquetero, fancista, ventajista, resentido. Entonces, a ver ahí, tenemos aprovechado, chaquetero, fancista, ventajista, resentido. Entonces subrayamos resentido, resentido. La respuesta que debe ser subrayada es resentido. En E, sarcástico, hiriente, dadivoso, irónico, incisivo. Entonces, ahí debemos subrayar dadivoso, que no es sinónimo de los demás. Dadivoso. 8. Identifica y escribe los antónimos de las palabras. Identifica y escribe los antónimos de las palabras propuestas usando prefijos de negación. Si decimos permeable, agregamos su prefijo impermeable, IM, impermeable. Impermeable. Si decimos depresivo, le agregamos su prefijo antidepresivo. Anti en una sola palabra. Antidepresivo. Antidepresivo. Aguantable. Aguantable. Inaguantable. In. Agregamos el prefijo in. Inaguantable. En héroe, le agregamos el prefijo antihéroe. 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 En funcional, agregamos disfuncional. 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 Posible. Imposible. Imposible. Pasemos a la pregunta 9. Identifica el significado de las palabras propuestas. Luego, elabora oraciones con los antónimos. 9. Identifica el significado de las palabras propuestas. Entonces, ahí vamos a agregarle el significado respectivo. Luego elabora oraciones con los antónimos. Entonces tenemos la primera palabra, donaire. Entonces, ¿qué quiere decir donaire? Bien, anotamos ahí el significado de donaire. Ya, donaire. Es gracia. Gracia, coma, discreción. Gracia, coma, discreción. Y viveza en la forma de hablar. Repito, gracia, coma, discreción y viveza en la forma de hablar y moverse. Bien. Tenemos la siguiente palabra, decoro.
Decoro. Significado de decoro. Comportamiento adecuado. Comportamiento adecuado y respetuoso. Comportamiento adecuado y respetuoso. Ya. El siguiente. Flamante. Flamante. ¿Cuál es el significado de flamante? No. Flamante es que brilla o resplandece. Que brilla o resplandece. Que brilla o resplandece por ser nuevo. Que brilla o resplandece por ser nuevo. La siguiente palabra, apoteósico. Apoteósico. Significado. Que tiene caracteres o cualidades de apo. Que tiene caracteres, perdón. Apoteosis que tiene características de ceremonias de respeto a los dioses, de respeto a los dioses. Entonces, podemos, también podemos decir de apoteosis, atención especial. Atención especial que produce una admiración. Atención especial que produce una admiración. Ejercicio 10. Dice, relaciona las palabras de la columna derecha con sinónimos relativos de la columna izquierda. Luego escribe dentro de los paréntesis la letra adecuada. ¿Bien? Entonces, advenedizo se relaciona con la palabra exótico, C. Entonces, en paréntesis de advenedizo pongo C. Contemporáneo. Lo relaciono con inhabitable. Entonces, inhabitable. Entonces, anoto ahí una contemporáneo. A ver. Perdón, contemporáneo, entonces relaciona con un sinónimo. Es coetáneo, entonces pongo una E ahí. Brebaje. Brebaje. Relaciono con pócima. Brebaje, entre paréntesis, la letra A. Desolado. Relaciona con F. Desolado es inhabitable. F. Medicamento. Medicamento es con antídoto. Letra B. Antídoto. Petulante. Petulante lo relaciono con presumido. Presumido. Anoto la letra D. Seguimos. 11. Analiza los enunciados y reescríbelos con sus sinónimos de las palabras destacadas. Bien. Entonces, damos inicio. Damos inicio. Los soldados repitieron el ataque valientemente. Entonces, ¿cómo diré de otra manera esa oración? Los soldados rechazaron el asalto valerosamente. Los soldados rechazaron
el asalto valerosamente. En la siguiente, el niño cayó de bruces al pavimento, sin embargo, se incorporó rápidamente. ¿Cómo debo decirlo eso? El niño cayó de bruces al suelo, punto y coma. Sin embargo, coma, se levantó rápidamente. Voy a repetir lentamente. El niño cayó de bruces al suelo, punto y coma. Sin embargo, coma, se levantó rápidamente. En la siguiente, cuando el ecosistema de la selva es dañado, su recuperación es muy difícil porque se pierden los nutrientes del suelo. Nutrientes del suelo. Entonces ahí, ¿qué debo responder? Tomamos apunte. Cuando el ecosistema, tomamos apunte, cuando el ecosistema de la selva, cuando el ecosistema de la selva es perjudicado, repito, cuando el ecosistema de la selva es perjudicado, coma, su restablecimiento es muy complicado. Su restablecimiento es muy complicado. Coma, porque se extinguen los nutrientes del suelo. Voy a repetir para la corrección. Cuando el ecosistema de la selva es perjudicado, coma, su restablecimiento es muy complicado, coma, porque se extinguen los nutrientes del suelo. Pasemos a la siguiente pregunta. Analiza y escribe qué clase de antónimos representan las palabras propuestas. Dice, gritar, callar. Es antónimo extremo. Anotamos ahí. Antónimo extremo. En la siguiente. Crédulo, incrédulo. Antónimo morfológico. Antónimo morfológico. Antónimo morfológico. En gélido y ígneo. Gélido, ígneo. Antónimo extremo. Antónimo extremo. Seguimos. Seco, mojado. Eso será antónimo extremo también. Antónimo extremo. Siguiente. Amar y abominar. También es antónimo extremo. Antónimo extremo. Siguiente. Lascivo y casto. Lascivo y casto. Ese es antónimo indirecto. Bien. Entonces, con esto estamos dando por ya finalizado. Entonces, vamos a construir algunas oraciones al final. Bien. Oraciones. Vamos a utilizar algunas palabras para la construcción de oraciones. Ya, la primera oración. El escenario gélido de la Antártida. El escenario gélido de la Antártida pierde miles de toneladas de hielo. Pierde miles de toneladas de hielo. Siguiente oración.
Vamos a trabajar con la palabra, a ver, antídoto. Con la palabra antídoto vamos a trabajar. Para la mordedura de una araña, el antídoto, el antídoto, el antídoto es una prioridad. El antídoto es una prioridad. Bien. A ver, vamos a utilizar la palabra coetáneo. ¿Qué significa? De la misma época, de la misma edad, del mismo tiempo, sinónimo contemporáneo. Bien. Simón Bolívar y José de San Martín. Dicto en la oración. Simón Bolívar y José de San Martín fueron coetáneos. Fueron coetáneos. Fueron coetáneos, o sea, de la misma época, en la misma época de la independencia o emancipación estuvieron ellos presentes. De repente no cerca, excepto de Guayaquil, pero la mayor parte se quejaba de su salud, porque era un sacrificio cruzar, digamos, los Andes en su época, ¿no? A lomo de caballo, eran cosas difíciles. No tenemos la facilidad ahora de tomar un bus, un minivan, una avioneta, ¿no? Eran otras épocas. Bien, entonces, trabajemos con otra. El arte exótico, el arte exótico, el arte exótico posee ciertas particularidades. El arte exótico posee ciertas particularidades. Ciertas particularidades. Ya, otra. Los delincuentes utilizaron un brebaje. Los delincuentes utilizaron un brebaje para dopar a su víctima. Para dopar a su víctima. Para dopar a su víctima. Siguiente oración, con donaire. Donaire. Entonces utilizamos el payaso del circo. El payaso del circo hizo reír. El payaso del circo hizo reír con mucho donaire, con mucho donaire, con mucho donaire al público, con mucho donaire al público. Otra. Las conductas depresivas, las conductas depresivas, las conductas depresivas tienen relación
Bien. Otra. Mi compañero es bastante presumido. Subrayo presumido. Mi compañero es bastante presumido a la hora de conversar, con mis familiares, a la hora de conversar con mis familiares. Otra oración con bruces. La bestia cayó de bruces. La bestia cayó de bruces. En el empedrado. En el empedrado. Ya, aquí me detengo para poder... ya, vamos. A ver, Mael, ¿me escucha? Yo puedo empezar, profesor, mi ¿Cómo? argumentación. Sí, tomamos los minutos de argumentación. Mael, quiero escuchar su argumentación. Profesor. ¿Puedo comentar mientras va buscando? Sí, por supuesto. Lo escucho. En temas, ¿la monarquía actual es diferente a la monarquía en la antigüedad? Para eso tenemos sus preguntas. Pregunta 1. ¿La monarquía actual ha cambiado para bien o para mal? Su respuesta, la monarquía ha cambiado para bien, pues ahora se apoya en un parlamento de un primer ministro o presidente que lo convierte en una monarquía más justa. La pregunta 2. ¿Antiguamente los matrimonios eran arreglados? Su respuesta es sí, sus matrimonios eran arreglados entre reinos con el fin de aumentar su territorio. Pregunta 3. ¿La población actual acepta la monarquía? Respuesta. En los países donde existe la monarquía hay poblaciones que aceptan y quieren a sus monarcas y también existen aquellos que la rechazan. Pregunta 4. ¿Un monarca puede disponer sobre la vida de las personas actualmente? Su respuesta es no. Los monarcas actualmente no pueden disponer la vida de nadie, pues es un delito. La pregunta 5. ¿Actualmente los monarcas pueden desobedecer la ley? Su respuesta es no. En la actualidad, muchos monarcas o miembros de la realeza han sido llevados al juicio por delitos cometidos. Ahora vemos su conclusión. La monarquía ha tenido muchos cambios, pues antiguamente eran reinos absolutistas, en donde el rey era considerado el representante de Dios en la tierra y por lo tanto quien estuviera contra el rey se oponía a Dios. Por el mismo modo, la vida de sus súbditos si estos desobedecían las leyes que ellos creaban. Hoy en día la realidad es muy diferente, pues ahora es una monarquía constitucional con un gobierno parlamentario. Gracias. Ya, muy bien, Andrés. Solamente en esa parte donde eran absolutistas, claro que eran absolutistas, ahí de repente encajar, tenían los monarcas antes el poder absoluto para decidir por la vida o por el destino de sus habitantes de su reino, ¿no? El monarca, por ejemplo, los monarcas egipcios eran verdaderos dioses, ¿no? Pero en la práctica no lo eran porque morían, ¿no? Era un verdadero dios el faraón, pero en la práctica morían, eran hombres mortales, ¿no? Pero sí tenían poder absoluto. El poder absoluto quiere decir, no había frente a la decisión de palabra, no había otro. Hoy en día los presidentes no.
los presidentes tienen que someterse al Congreso. No pueden decidir todo lo que les venga, porque el Congreso tiene que aprobar en leyes. Aún la salida de un presidente de la República al extranjero lo aprueba el Congreso, pues el Congreso lo puede denegar también. Entonces, ahí estamos. Bien, Andrés. Ya cada vez está mucho mejor, entonces ya debe haber, cuanto más práctica, ya la exposición debe estar ya en el manejo básicamente discursivo oral. ¿Ya tiene Mael su trabajo? Sí, profesor. Ya, en voz alta lo escucho. Las regiones que tienen mayor recurso natural. Consideramos que la región natural es un área continua, en la cual los comunes y similares mayor número de factores del medio ambiente natural, y que dentro de dichos factores el hombre juega un papel principalísimo, como el más activo agente modificador de la naturaleza. En el Perú, casi todos los paisajes son... Sara y bulla. Bien, ¿puede proseguir, Mael? Sí, profesor. Ya, prosiga. En el Perú, casi todos los países conllevan a la obra humana, ostensible ocultamente, y no existe una región, salvo que en los cortos sectores vacíos del econume en la que no haya intervenido significativamente el hombre durante el largo proceso, varias veces milenario, de la ocupación del territorio. El Perú está localizado en la región tropical del globo, pero debido a los vientos alisios, la asistencia de las aguas Ya, puede proseguir. Sí, profesor. Es que están haciendo bulla en mi casa y por eso pongo Ya, mi audio. está bien. Fíjense del océano, a las corrientes marinas y la cordillera de los Andes, a la hilera amazónica, a la altitud y latitud. Se engendran peculiaridades geográficas que han dado origen a 8 regiones naturales, algunas de las cuales se extienden en fajas, divididas continuas y continuas, de sur a norte, de oeste a este, del nivel de mar hasta las cumbres nevadas de cadena de los Andes, haciéndolas indispensables salvedades geográficas relativas al fotoperiodismo, el periodismo y la presión atmosférica. Podríamos adoptar el pensamiento del Inca, Garcilaso de la Vega, y el sabio varón de Humboldt, actualizado en la función del acucioso Leslie Holdridge. Es el admitir que el viaje desde las orillas del mar peruano hasta las cumbres nevadas de los Andes equivale a un viaje desde la línea ecuatorial hasta los polos, pasando por todas las regiones naturales de la Tierra que suceden entre ambas regiones extremas, aunque en realidad geográfica no es absolutamente exacta. Anterior interpretación, lo invidente es lo que el medio ambiente natural peruano contiene casi todas las regiones naturales del planeta.
El territorio peruano es tropical a pesar de ofrecer una gran diversidad y heterogeneidad térmica, fluvial, lumínica, eólica, etc. Por su altitud es muy variado, pasando del clima cálido al excesivamente frío. Por la complejidad de las cadenas de las montañas que recorren su territorio, es difícil de analizar y describir por su dilatada superficie de sección en sus paisajes en series, continuas y discontinuas, aparecen confusos para el observador no especializado y para turistas, y por todo ello ha dado origen a las más diversas disímiles y hasta contradictorias interpretaciones, divisiones y subdivisiones, todas las cuales contienen solo una parte de la verdadera geográfica. La división de un territorio en regiones naturales